Doctor Aranda, uno de los profesionales médicos que más sabe de mosquitos, que por cierto, estamos hablando de enfermedades emergentes, son los causantes de la transmisión de muchas de ellas. Pues sí, los mosquitos efectivamente son causantes, no aquí, sino tradicionalmente en todo el mundo, de la transmisión de enfermedades muy graves que afectan a humanos. Todo el mundo sabe que la malaria es una enfermedad endémica en el mundo, es transmitida por mosquitos, pero hay muchas otras causadas por virus, como por ejemplo la fiebre amarilla o el dengue o el virus del Nilo Occidental. Estas enfermedades no se dan únicamente en un país o en un área, sino que muchas de ellas afectan a regiones enteras del mundo. Y en el caso de España, tradicionalmente habíamos tenido enfermedades transmitidas por mosquitos. Por ejemplo, en el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, hubo transmisión de malaria, cosa que mucha gente se olvida, pero España había sido uno de los lugares donde más tarde se erradicó la malaria en Europa, concretamente en los años 60. Y también ha habido otras menos estudiadas, pero incluso en épocas como en el siglo XVIII, en el siglo XIX, hubo epidemias de fiebre amarilla, incluso de dengue, que acabaron, afortunadamente, ya hace tiempo. Pero también sabemos que los mosquitos que tenemos ahora pueden ser causantes de la transmisión de algunas enfermedades, como las que ha habido recientemente en Europa. Y así, en el año 2007, el ya famoso mosquito tigre en Italia ha sido responsable de la transmisión de una enfermedad exótica para Europa, como es chikungunya. También hay casos de transmisión de otra enfermedad, que es el virus del Nilo Occidental, que se da en Europa en forma de brotes en diferentes regiones y que en España se sospechaba que había tenido presencia, y ahora sabemos que el año pasado ha habido en Andalucía un brote de esta enfermedad que ha afectado especialmente caballos, pero también ha habido alguna persona afectada que no ha tenido ningún problema en la recuperación de esta enfermedad. Son enfermedades, en este caso el virus del Nilo Occidental, transmitida por especies autóctonas, especies muy comunes. Otras, como la que hemos comentado, chikungunya o dengue, pueden ser transmitidas por este mosquito invasor, como es el mosquito tigre, que nos ha llegado a nosotros de zonas como Asia y otros lugares a través del comercio internacional y, en concreto, a través del comercio de ruedas usadas, puesto que en estas ruedas usadas, en un comercio mundial en el que estas cubiertas de ruedas son transportadas, en estas cubiertas se almacena agua y crían larvas de esta especie, y de esta manera ha conseguido una especie de vehículo que le ha permitido distribuirse por muchas partes de la Tierra, y a nosotros también nos ha tocado. Y desde el año 2004 tenemos la desgracia de tener la presencia de este mosquito invasor, el mosquito tigre. Dígame, doctor, porque claro, no podemos evitar que los mosquitos viajen, como dice usted, en ruedas usadas o donde sea, pues a tutiplé, de un país a otro y de un continente a otro. Pero ¿cómo actúan? ¿No hay un mecanismo internacional de salud que coordine de alguna manera el poder pues supervisar este tipo de transportes? Bueno, hay, digamos, recomendaciones de la OMS muy tradicionales que dice que, por ejemplo, en aviones que circulan en zonas donde hay transmisión de enfermedades vectoriales transmitidas por mosquitos o otros insectos, tendría que fumigarse tanto la carga como el pasaje en pleno vuelo. Pero hay muchas otras vías que se escapan, digamos, a este transporte, sobre todo el comercio a través de barcos y el comercio en grandes cantidades por medios terrestres, por trenes, por vehículos. Y lo que hay son organismos normalmente europeos o americanos o también internacionales que vigilan la transmisión de estas enfermedades, pero que no actúan directamente para impedir que esto pase. A veces sí que se ha estado a tiempo, por ejemplo, hay países que han estado alerta con la llegada de determinados vectores y han podido erradicarlos antes de que lleguen porque sospechaban de las vías de entrada. Pero en muchos otros casos no, en muchos otros casos no se sabía lo que estaba pasando y hasta que esto no fue evidente no se puso de manifiesto. Y en ese momento ya fue imposible hacer algún tipo de programa de erradicación.
Por lo tanto, es algo complejo, no es fácil, no es sencillo decir, bueno, pues a partir de ahora todos los containers que se mueven en el mundo van a ser inspeccionados a ver si hay mosquitos en ellos. Es algo imposible. Realmente es difícil parar estas especies invasoras, aunque no hay que dejar nunca de intentar poner todos los medios necesarios para que esto no pase. Centrémonos en el mosquito tigre, porque ya está en España, ya hace varios años, una década casi que está en España, y especialmente en Cataluña. En zonas de Cataluña, durante todos los veranos es una verdadera tortura, y además que provocan enfermedades graves. Dígame, ¿no hay manera de erradicar el mosquito tigre aquí ya? Bueno, el problema que tenemos con el mosquito tigre es el siguiente. Es un mosquito nuevo para nosotros. Además es un mosquito que es muy activo de día, es picador de día y ha ido a ocupar un espacio que antes no había. La gente estaba acostumbrada, sobre todo en las casas, en los chalets, en zonas residenciales, en todo caso, tener problemas de mosquitos habitualmente por la noche. Este es un mosquito que pica de día y que ha provocado una reacción, digamos, muy importante de quejas en la población. Además, es un mosquito que sus larvas viven en agua estancada, pero de muy pequeñas dimensiones. Por ejemplo, bidones abandonados, potes de todo tipo abandonados, los platos que se ponen debajo de las macetas, esos platos que la gente se preocupa ponerles agua para que la planta no sufra, pues en esos platos, en esos espacios tan pequeños es donde viven las larvas del mosquito tigre. Por lo tanto, es una especie que cría en nuestras propias propiedades y a menudo la gente no sabe que los está criando. Bien, pues lo que hay que hacer por un lado es explicarle a la gente lo que pasa y que la gente actúe en consecuencia. Pero realmente es difícil porque, por ejemplo, si imaginamos una zona residencial, habrá vecinos que tengan mucho interés en hacerlo, habrá otros que vivan muy poco tiempo y el resto del tiempo no podrán hacer nada, habrá otros que no se enterarán, habrá otros que simplemente nunca responden a lo que se les dice y por mucho que algunos actúen, siempre habrá algunos otros que permitirán que en esa parte de esa urbanización haya mosquito tigre. Por lo tanto, es muy difícil, desde la administración pública es muy difícil actuar. Y esto es una diferencia a lo que pasa con otros mosquitos. Otros mosquitos crían en zonas donde la administración pública puede actuar, por ejemplo, zonas de marisma, zonas naturales o zonas de agricultura. Pero dentro de las propiedades privadas es muy difícil que la administración actúe. Quien tiene que actuar es la gente que vive ahí. Ahí está, porque al final, doctor, acaba también fallando muchas veces la colaboración de la población, ¿no?, en estos casos. La colaboración de la gente es muy importante, pero yo comprendo que es algo realmente difícil. Lo que hay que hacer es, en este caso, campañas de sensibilización muy bien organizadas, muy bien pensadas, dirigidas a población diana, por ejemplo, a los niños. Los niños son los que más rápidamente captan estos mensajes y los que luego lo pueden introducir en las familias. Y la Administración ha de estar continuamente trabajando en ello. Pero realmente no se puede hablar de parar la expansión de esta especie, pero sí que en los lugares donde está se tiene que hacer todo lo posible para que el nivel de molestia sea el mínimo. Doctor, información. Queremos información porque al fin y al cabo es lo que nos salva la vida, en la mayoría de las ocasiones. Nos pica un mosquito tigre, hay ya una leyenda creada con el mosquito tigre increíble, pero nos pica un mosquito tigre y ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿Cuál es la reacción, las diferentes reacciones que podemos tener? Bueno, si nos pica un mosquito tigre o otra especie de mosquito, lo más normal que le pase a prácticamente todo el mundo es que tenga una reacción alérgica local y pequeña. Todo el mundo sabe lo que pasa cuando nos pica un mosquito, ¿no?, que nos sale una erupción, que nos pica mucho. Eso es lo que probablemente nos puede pasar. También puede pasar que haya gente que sea especialmente alérgica, pero siempre hay gente alérgica a algún organismo o a otro. Por ejemplo, hay gente alérgica a las picaduras de las avispas, que sería otro caso, y nadie se preocupa especialmente sobre si nos va a picar o no una avispa. Si nos pica un mosquito tigre u otro mosquito, lo más probable que nos pase es eso. Además, si estamos en una zona donde repetidamente nos pican los mosquitos, probablemente la reacción alérgica cada vez sea menor. En la mayoría de los casos cada vez va a ir a menos, hasta tal punto que hay gente que vive en una zona infestada de mosquitos y te puede llegar a decir que a ellos no le pican o prácticamente no le hacen nada, simplemente porque su cuerpo, la reacción que produce la reacción alérgica es mucho menor. Y en el caso de que llegara a haber
transmisión de enfermedades, pues obviamente podría llegar hipotéticamente a adquirir esa enfermedad. Pero obviamente tiene que haber esa transmisión de enfermedad, no es algo mágico, no es algo que suceda, digamos, por generación espontánea, tiene que haber esa transmisión de esa enfermedad, eso habitualmente ya es conocido y ya se dan alertas para que eso no pase, pero digamos, lo peor que pudiera llegar a pasar es que en el caso de que hubiera esta hipotética transmisión de enfermedades, pues podríamos llegar a tener alguno de estos casos. Y en España lo que es más probable que pueda haber es West Nile, que no es una enfermedad especialmente o de entrada grave, o puede haber algún otro caso de enfermedades víricas. Dígame, doctor, porque usted lleva durante toda la entrevista que dice el tigre u otros mosquitos. Usted evidentemente tiene información confidencial porque es un experto en mosquitos. ¿Qué otros mosquitos tenemos que también podrían provocar pánico, este tipo de reacciones más, digamos, lesivas en la sociedad? O incluso, ¿qué mosquitos podrían llegar a España de una u otra manera, según ustedes investigan y están puestos en los antecedentes de los trasvases poblacionales? Bueno, nosotros tenemos en España unas 60 especies de mosquitos, algunas son realmente muy agresivas y el principal problema que causan es precisamente la picadura. Tenemos mosquitos propios de zonas inundables, como es una especie que se llama Ochlorotatus caspius, que es muy molesta y que la gente que vive en estas zonas inundables la conoce perfectamente porque es el mosquito que les pica y realmente causa mucha molestia. También tenemos mosquitos súper comunes que viven en nuestro entorno desde siempre, como es el caso de Culex pipiens, que es el mosquito común, que también es conocido como posible vector de enfermedades. Y también, igual que nos ha llegado este mosquito exótico, que es el mosquito tigre, el Aedes albopictus, nos pueden llegar otros. De hecho, en Europa se han detectado otras especies del mismo género, del género Aedes, pero lo que hay que hacer es estar alerta para ver si esto sucede. Y el hecho de que vengan nuevas especies de mosquitos, igual que llegan multitud de nuevas especies de otros organismos, ya sean insectos o sean otro tipo de artrópodos o plantas, no tiene que ser necesariamente una cuestión de alarma, sino lo que hay que hacer es conocer lo que nos llega y en el caso de que haya algún tipo de peligro, poner las medidas para que esto no pase. Doctor, el mosquito y el cambio climático, por ejemplo. Bueno, los mosquitos es curioso porque en muchos medios se repite esta idea de que el cambio climático viene porque hay un aumento de temperatura. El aumento de temperatura hará que haya muchos mosquitos y hará que haya transmisión de enfermedades por estos mosquitos. Hay que pensar que los mosquitos dependen de que haya agua estancada y muy a menudo el agua estancada no tiene que ver con este cambio climático, tiene que ver con que exista y depende de las lluvias, que no se sabe muy bien el cambio climático cómo afecta en cada zona, y tiene que ver mucho con la actividad humana. Por ejemplo, mosquitos que son propios de arrozales, si no tuviéramos arrozales, no tendríamos esa especie de mosquito, como es el caso del anófeles. ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? No, tiene que ver con la actividad humana. Puede ser que en un momento dado no sea rentable cultivar el arroz, por ejemplo, en España, y desaparezcan. Es una hipótesis, me lo invento completamente. ¿Tendría que ver con el cambio climático? No, tendría que ver con otros factores. Y en el caso del mosquito tigre, ¿nos ha llegado por el cambio climático? No, nos ha llegado por el comercio internacional de ruedas usadas, que nos los han traído de sus lugares de origen en Asia, nos los han traído a nosotros y los han traído a América, los han traído a África y en multitud de lugares en la Tierra. Por lo tanto, en este caso no estamos hablando de cambio climático, sino de globalización. La globalización, casi el mal, ¿no? En este congreso en el que están ustedes hablando de enfermedades emergentes. Bueno, los insectos antes no tenían prácticamente medios de desplazarse, las personas tampoco. Por lo tanto, las enfermedades transmitidas por insectos a personas estaban en sus zonas, digamos, originales, pero a medida que ha habido desplazamientos y con el incremento terrible que ha habido en las últimas décadas de desplazamientos, las personas nos movemos muchísimo y las mercancías también. Y con las mercancías, querramos o no, también se desplazan muchos insectos. Por lo tanto, la
globalización nos trae eso, nos trae que haya especies que antes nunca habrían podido llegar, porque obviamente un mosquito difícilmente podría atravesar el océano, pero ahora sí que nos llegan. ¿Por qué? Porque ellos viajan también involuntariamente con nosotros. Doctor, ya terminamos, pero le voy a hacer una pregunta un poco tonta. Esto que dicen, las moscas no sirven para nada y los mosquitos tampoco. Dentro de esta funcionalidad que tiene cada ser viviente dentro del ecosistema, ¿para qué sirven los mosquitos? ¿Sirven o no sirven? Claro, es que esta pregunta, digamos, ya en el inicio tiene un pequeño problema, y es que si pensamos en los organismos para que sirvan para algo, ¿para qué? ¿Sirven para la naturaleza? ¿Sirven para nosotros? Obviamente habría multitud de insectos que diríamos no sirven para nada, porque incluso hay insectos que ni los conocemos, o insectos que solamente algún especialista los conoce. ¿Estos insectos para qué sirven? ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de hacer? Bueno, los mosquitos son como muchos otros, son pues obviamente fuente de alimento de otros insectos depredadores, de aves, son organismos que han ido evolucionando con nosotros, querramos o no querramos, y ¿pasaría algo si desaparecieran? Bueno, continuamente se están extinguiendo especies, pero fijémonos en una cosa, últimamente hay estudios que demuestran que un descenso de la biodiversidad representa un incremento en la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores. Qué curioso, ¿no? Aquellos insectos que nosotros creemos que quizás no sirvan para nada, insectos que están en zonas remotas, la desaparición, el empobrecimiento del medio ecológico resulta que parece que nos está llevando a que haya un incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos y por otros vectores. Al final la naturaleza es sabia, como dice el viejo refrán, y es lo que manda, ¿no? Sí, obviamente la naturaleza es como es, funciona, no piensa en nosotros, sigue sus propias leyes y nosotros estamos ahí. Doctor, ¿están catalogadas todas las especies de mosquitos? No, la respuesta taxativamente es no. Hay muchas especies, continuamente se conocen nuevas, cada vez cuesta más, porque claro, ya llevamos siglos estudiando los mosquitos. Estudian los mosquitos porque precisamente son transmisores de enfermedades. Fueron uno de los grupos principalmente estudiados y desde épocas muy tempranas, porque desde que se supo que los mosquitos podían transmitir enfermedades, hubo mucho interés en conocerlos para poderlos controlar y controlar estas enfermedades. En España hace tiempo que no se encuentran especies nuevas. Yo diría que la última especie detectada en España debió ser sobre el año 2000, nueva para España, pero que no era nueva para otras zonas. Pero en zonas, digamos, tropicales, en zonas remotas, sí que aún se detectan especies nuevas que aún no se habían conocido. Pues doctor, muchísimas gracias por informarnos sobre este diminuto insecto que muchas veces la mayoría nos amarga las noches de verano. Sí, sí, es verdad. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Las noches y como te pique mal, la semana y la vacación entera. Claro, es que esto, al final, las cosas más nimias son las que te molestan más. Tengo una hija que tiene 2 años. Claro, un día nos fuimos a una zona en la Costa Brava y la acribillaron los mosquitos. Estuvimos una semana y la pobre estaba crucificada. Claro, los niños no tienen la conciencia de no rascarse. Tú ya le puedes decir que no te rasques. No, es que es imposible. Se rascan, Yo, se hacen una herida y sobre la herida se hacen otra herida y aquello estaba hecho un mapa. Pero es que eso es un poco imposible porque yo que soy una persona a la que le pican mucho los mosquitos, que esto no hemos hablado, pero no sé si es que habrá predisposición o qué, yo tampoco puedo dejar de rascarme y tengo bastantes menos, claro. Y ese problema Es que parece que sea nimio, pero es cotidiano y le pasa a todo el mundo.